Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Sarascotti. Soy investigador del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del CONICET, y mi especialidad es manejo de cultivos y fertilidad de suelo, nutrición vegetal. Y la idea de esta presentación es poder mostrarle un poco lo que es la agricultura en Argentina, cuáles son los principales cultivos y las principales limitantes que tenemos para poder generar discusión con sus experiencias. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, acá está mi filiación para que la queden bien y vamos a ver la evolución que tuvieron los cultivos en Argentina, que ha sido muy particular, ¿no? La Argentina se encuentra en lo que es el cono sur de Sudamérica. El cono sur está formado por Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia. Y lo que está marcado en este cuadradito en azul es el área dentro del país, de la Argentina, en donde se producen los principales cultivos extensivos que realizamos. Estos cultivos, básicamente, esta área, históricamente tiene en los últimos años unos 19 millones de hectáreas sembradas con soja. El segundo maíz es casi unas 5 millones de hectáreas de maíz, seguido por el trigo, que son los principales cultivos, con 3 millones y medio de hectáreas, que van fluctuando año a año, y lejos por ahí el girasol, un cultivo que por ahí es conocido por ustedes, puede variar año a año. Podemos, en este año 2017-18, que fue condición de cálculo para este mapa, era de 1.300.000 hectáreas. Vamos a ver dónde se realiza esta producción, pero es importante remarcar que Argentina es el primer exportador de grano y de harina de soja, o sea, es un actor importante dentro de lo que es la producción de este cultivo en el mundial. Y el maíz ocupa un lugar importante, aunque ha sido algunos puestos en los últimos años. Estos son los principales cultivos, y vamos a ver dónde lo podemos realizar esto en Argentina. Pero primero vamos a conocer un poco acerca de cómo evolucionó, porque no siempre fue esta foto la evolución de Argentina. Si nosotros vemos en este gráfico la evolución en el tiempo, en los últimos 60 años, lo que fue la producción de cultivos, ustedes se fijan que hasta los años 80, los dos cultivos que predominaban en la superficie, el porcentaje de la superficie total de cultivos agrícolas, era el trigo y el maíz. Pero a partir del año 80 es cuando irrumpe comercialmente y fuertemente la soja, y fíjense que el crecimiento del porcentaje del área de la soja ha crecido bastante importantemente en los últimos 25 años, ¿no? En desmedro básicamente del trigo, evidentemente la superficie de cada maíz, y a todos los cultivos, sorgo, girasol, y también a las pasturas que no tenemos acá en el gráfico porque no son un cultivo de grano, pero le ha quitado la superficie, ya avanzó hacia otras áreas que antes no había cultivos. Y si vemos la evolución de este porcentaje, pero en términos de producción, podemos ver también que el total de producción de granos de la Argentina, la soja es un actor importante de los años 80. Fíjense que en los años 90 acá se produce el cambio en el cual la soja dispara como el actor preponderante entre los cultivos, y acá en los años 90 ocurre un evento importante que fue la aceptación o la autorización para poder sembrar soja resistente al glifosato. Eso hizo que se disparara o aumentara dramáticamente la superficie destinada a soja, realmente como monocultivo, con una implicancia ambiental bastante negativa. Lo otro a destacar es que, si bien la producción total fue disminuyendo en términos proporcionales del maíz y del trigo, la del trigo fue mucho más, la caída fue mucho más fuerte, pero fíjense que el maíz desde los últimos 10, 15 años ha mantenido y está tendido a aumentar la proporción de la superficie la proporción de la producción total. Y esto tiene que ver, y vamos a ver, con el mejoramiento genético, la liberación de mejores híbridos y el manejo, lo que es fertilización, uso del agua, etc. Ahora, si tomamos los tres primeros cultivos, soja, maíz y trigo, les quiero mostrar en detalle. Esta es la producción, área y rendimiento de trigo en Argentina. Lo que vemos básicamente acá es que la superficie no ha cambiado, se ha mantenido entre 4 y 5 millones de hectáreas en los últimos casi 20 años. La producción total también se ha mantenido bastante constante, pero lo que es interesante ver es que esta pequeña caída en el rendimiento y la producción se ha mantenido gracias al aumento del rendimiento por unidad de superficie. En trigo, desde el año 90 en adelante, hasta ahora podemos registrar un incremento de 28 kilos de grano por hectárea año, un nivel, una ganancia media,
y que es consecuencia de la incorporación de variedades de mayor rendimiento y también del manejo que se realiza del cultivo, sobre todo el mejorar un poco lo que es la fertilización del cultivo. Si nosotros hacemos el mismo análisis para soja, evidentemente la superficie la queda bastante baja hasta los años 80, acá se ve el crecimiento en superficie y en producción, y vemos que los rendimientos eran bajos hasta los años 80, y fíjense que se ha mantenido constante la producción por unidad de superficie en los últimos años, desde los años 90 a una tasa de 30 kilos por hectárea. Cuando analizamos el cultivo de maíz, en Argentina también vemos, fíjense de vuelta, la superficie se ha mantenido constante, unos pequeños aumentos, pero fíjense que la producción ha aumentado sobre todo en los últimos 15 años. Y yo les decía recién, la incorporación de híbridos de alto rendimiento, la siembra directa, con el manejo más adecuado de la fertilización, que ha hecho que en los últimos 20 años, de los años 90, tenga una ganancia de 106 kilos aproximadamente por kilo por hectárea. Esto es el panorama que tenemos de los cultivos, de los 3 principales cultivos que se hacen en Argentina, y nos dan una idea acerca de que año a año hemos estado incrementando la producción individual. Yo les voy a traer un ejemplo de soja. Dentro de esta área, hay 2 grandes áreas dentro de la Argentina, del mapa que vimos recién. Lo que está acá marcado en naranja es lo que llamamos la región pampeana núcleo, es la región que concentra, por ejemplo, el 79% de la producción de soja y el 73% del área, o sea, acá es donde se produce la mayor cantidad de soja. Lo que estamos acá en el norte es el noreste argentino, que es la región chaqueña, que representa el 3% y el 2,5% del área y el 2,5% de la producción. Esta zona de soja es del noroeste argentino, donde produce el 9% del área y el 7% de producción, y tenemos áreas que para la soja son de menos importancia en términos porcentuales, y son las que aportan menos al valor agregado, al agregado total de producción diaria, por ser condiciones edafoclimáticas mucho más negativas para este cultivo. Pero si vemos el trigo, que es un cultivo de invierno, vemos que el porcentaje que representa la región pampeana es el 60%, o sea, es mucho menor que el resto de esta soja, y donde cobra importancia la región del sudeste, del sudeste pampeano, donde se dan las condiciones más favorables para la producción de trigo, como las temperaturas son más bajas, y son mejores y representan el 20% del área y el 20% de la producción. Siendo las áreas del norte, por una cuestión básicamente de temperaturas, áreas más marginales para el cultivo de trigo. Esto es lo que nos da un pantallazo acerca de cuáles son los cultivos más importantes en cada área de la región del país. Esta es una foto, acá a la izquierda pongo el mapita donde veíamos la región pampeana, donde la región de producción de cultivo, la región pampeana y chaqueña. Esta es una foto de la campaña pasada que nos está mostrando cómo es la distribución de los cultivos. Fíjense que para representar más o menos lo que yo les representaba, lo que está acá en azul es todo lo que es cultivo de maíz, lo que está como verde oscuro es soja, viene en el núcleo de la región pampeana, y lo que está en rojo es cultivo de invierno soja. ¿Por qué? Porque la soja en la República Argentina, y ya vamos a ver algunos ejemplos, se hace como un cultivo simple de un solo año o como un doble cultivo detrás, sembrado justo detrás de un cultivo invernal. Bueno, vemos el maní, el girasol, fíjense que tiene algo de superficie acá y acá en el norte. Y como habíamos visto al principio, el trigo como cultivo único en el área sur de la región pampeana. Si queremos hacer la producción para la campaña 2018-19, acá vemos la producción total de cereales son de casi 8 millones de toneladas contra 55 millones de toneladas, 59 millones de toneladas de lo que son las oleaginosas. Fíjense que sumando los cereales, el maíz es el principal componente de lo que es la producción. En soja, por lejos, es la oleaginosa con la mayor producción de granos. Fíjense que en total es casi 150 millones de toneladas en esta campaña, de granos en general, ¿no? Si nosotros queremos descubrir, ver cómo se distribuyen las lluvias en esta región, lo que está marcado acá de esta región es la isohieta de 800 milímetros, o sea, de acá para acá llueven más de 800 milímetros, esta es la isohieta de 600 milímetros, o sea, que acá hay una zona semiárida, y esto nos va a indicar cuáles son los sistemas de producción que vamos a tener.
Fíjense que en lo que es la zona sudeste, entre las 600 y los 800 milímetros, predominan las secuencias trigo, cebada, algo de maíz, pastura y muy poco de soja. Fíjense que en las regiones de más de 800 milímetros, que ocupa todo lo que es la región pampeana, los cultivos principales son soja, maíz, trigo, soja, cebada, arveja. En las regiones más semiáridas, ahí sí el girasol pasa a ser un componente importante, la soja con menor producción y las pasturas. Y todo lo que es el norte, empezamos a tener, en el norte encontramos lo que es algodón como un cultivo importante regional, el girasol, y soja, maíz, trigo. Soja y maíz están desparramadas por todo lo que es la región productora de cultivos de Argentina. Y si nos vamos un poco hacia el este, estos suelos son de otro tipo y es donde el arroz puede ser un cultivo importante. ¿Qué es lo que nos está definiendo que nosotros, hablando de cultivos de verano, lo que nos define es que tengamos un cultivo de verano? O la longitud, o qué tanto podemos llegar a sembrar un cultivo de verano, es la fecha de las primeras heladas. Las primeras heladas son las primeras heladas que ocurren en otoño. Este mapa lo que nos está mostrando es que las primeras heladas en nuestra región, por ejemplo en la región núcleo pampeana, es aproximadamente del 15 al 20 de mayo. O sea, nosotros tenemos un periodo para hacer cultivos de verano hasta mediados de abril, ¿sí? Antes de las primeras heladas. Desde octubre, de septiembre a octubre, tenemos casi 8 meses para poder realizar cultivos y tenemos esos grados de libertad. Fíjense, lo que les estoy poniendo acá es la temperatura media de diciembre a la izquierda, la temperatura media de julio como indicador de qué tipo de clima estamos teniendo. Nosotros tenemos un clima templado, en nuestro clima no nieva, no hay nieve, son inviernos moderados. Evidentemente, en la medida que vamos hacia el norte, las temperaturas medias van aumentando, tanto de diciembre como de julio, pero fíjense que en la zona de núcleo, la temperatura media de diciembre podemos estar entre 20, 22 y 25 grados, y en el invierno podemos estar entre 8 y 9 grados, ¿no? Evidentemente que la zona más fría tiene la temperatura media de 5 y 6 en julio, que es el mes más frío, y esto nos está determinando la distribución. En general, nosotros podemos hablar de que la Argentina tiene un clima templado húmedo, ¿no? En el cual no hay inviernos, no hay nieve en la mayor parte del tiempo, y eso hace que tengamos posibilidades de realizar varios cultivos en el año. Estas son las lluvias medias, para que tengan una idea. Las lluvias tienen un gradiente que van aumentando cuando vamos desde oeste a este. Yo les mostré recién las isoietas, y en la región Pampa Núcleo tenemos entre 1000 y 1200 milímetros en todo el año. Esta es la evapotranspiración, que también es importante. La diferencia entre los dos nos da un equilibrio acerca de cuánto es lo que tenemos de disponibilidad hídrica. En general, cuando nos vamos hacia el norte, tenemos mayores demandas atmosféricas y eso hace que tengamos mayores déficits hídricos, ¿no? Pero además, esto que nos da una referencia para conocer cuánto es la disponibilidad de agua, lo que nosotros nos interesa saber es cómo está distribuido. En general, en la región pampeana, y puede casi todo lo que es la región productiva, nosotros tenemos un clima, un régimen monzónico. Acá les tengo como ejemplo la estación climática de Olivero para ver cuánto es la disponibilidad de agua y radiación, que es una disponibilidad de recursos. Fíjense que en el año, como habíamos dicho en el gráfico anterior, región pampeana aproximadamente 1050 milímetros. Esto es la acumulación de casi 45 años de datos, ¿no? Y lo que nos está mostrando básicamente es la distribución media de 1000 milímetros. Y a su vez, la cantidad de radiación que va a tener los cultivos para poder producir son de aproximadamente 2800 megajoules por metro cuadrado. Ahora, ¿cómo se distribuye esto? Evidentemente no va a ser lo mismo en todo el año, y eso es lo más importante y lo que nos define un clima monzónico. Generalmente, si nosotros a las lluvias vemos la distribución, entre mayo y octubre está el 30%, eso es todo lo que es invierno, acá, invierno, inicio de la primavera, solamente el 30%. O sea que el 70% de la disponibilidad de agua lo vamos a tener en los meses de verano, que es cuando, por eso nosotros, nuestro fuerte, el fuerte de la zona nuestra, es poder maximizar la producción de los cultivos de soja, maíz, de girasol, los que se llaman en verano. Si nosotros a la par tenemos lo que es la radiación, también el 35% de la radiación total se acumula hasta el mes de octubre, y tenemos casi el 65% de la radiación, o sea, la energía que para poder producir posteriormente a esta etapa.
Eso desde el punto de vista ambiental, las lluvias, la radiación, o como definir los potenciales de rendimiento posibles, y los suelos sobre los cuales se realiza la producción son suelos, yo les diría que la mayor parte son molisoles. Los molisoles son suelos profundos, con contenido de materia orgánica medianos a altos, son por arriba del 2%, son suelos en general limosos, arcillos limosos, puede tener algún problema de compactación. Hacia el norte predominan algunos alfisoles, y hacia el oeste los vertisoles, que pueden tener algún problema porque tienen algún tipo de retención hídrica diferente. Lo importante es, como al ser de secano la producción, o sea, no tenemos riego, solamente un 5% de la producción se riega, es conocer la profundidad efectiva del suelo, que es la que nos va a dar el almacenamiento de agua y la capacidad entonces que tenga el cultivo, el suelo, el ambiente de poder darnos la disponibilidad hídrica para el cultivo. O sea, mientras más, esta profundidad efectiva varía entre 30 y 200 centímetros. O sea, el cultivo puede, en la zona central, sobre los suelos argidores, que son molisoles, pueden estar acumulando hasta 300 milímetros de agua a los 2 metros de profundidad, que son utilizados para la producción. Esto es lo que hace que sean suelos bastante importantes. Tienen sus limitantes que ahora las vamos a ir viendo. En cuanto a la fertilidad, acá es un análisis, un estudio que hizo Bernanke Rosa, un investigador de Intabalcárcel, nos está mostrando cuáles son los niveles prístinos de materia orgánica, y encontramos primero un gradiente norte-sur. Evidentemente hacia el sur encontramos los mayores porcentajes, hay menores temperaturas, hay menor mineralización y menor degradación de materia orgánica. En condiciones potenciales, o los suelos prístinos, nosotros podemos tener entre un 4 y un 5% de materia orgánica en la región pampeana núcleo, mientras que es más del 6-7% en la región del sudeste. ¿Qué ha pasado con la agriculturización? Esta zona ha sido agricultura, tiene más de 90, 100 años de agriculturización, y fíjense que los niveles de materia orgánica que encontramos, esto fue en el 2011 y en el 2018, han cambiado y se han puesto cada vez más rojos, si queremos decirlo, o han sido más degradados. Generalmente en la región central encontramos entre 2, 3, 3,5 como máximo de porcentaje de materia orgánica que se ha mantenido. El cambio dramático ha sido de materia orgánica. Fíjense que los pH que nosotros tenemos no son ácidos, son levemente ácidos. Fíjense que los niveles de suelos prístinos van entre 6, entre 6 y 7, pero los suelos agrícolas tenemos entre 5,4, 5,5, 6,4. Los niveles de pH que tenemos nosotros no son limitantes y no permiten que, si bien podemos tener un grado de acidez, no es tan bajo como para poder inhibir la disponibilidad de algunos nutrientes. Ni tampoco hay liberación de aluminio, como puede ocurrir en suelos más tropicales, suelos rojos, en Brasil, donde esto puede ser un limitante, pero ahí estamos hablando de pH por debajo de 5, no es el caso de la región pampeana argentina ni la región total de producción de los cultivos. Cuando hablamos de calcio, que es una de las bases que nos están, que nosotros tenemos suelos con la región pampeana, una de las regiones más ricas del mundo, o ha sido nombrada como una de las regiones con las llanuras más fértiles del mundo. Una de las causas ha sido el contenido base. Fíjense el contenido de calcio por encima de 2.000, entre 2.000 y 4.000 partes por millón. Lo que hemos tenido acá, si vamos de 2011 2018, son una pérdida de bases. Básicamente la agricultura, parte de la erosión ha hecho que perdamos bases. Lo vemos con el calcio, también lo vemos con el magnesio. Hay una pérdida, una caída. Por ahí no se nota tanto, porque todavía no estamos en niveles muy bajos, pero tú puedes llegar a ser limitante en algún momento. Potasio, los suelos argentinos generalmente no se fertilizan con potasio porque son ilíticos, y los minerales ilíticos que son ricos en potasio. Fíjense que tenemos casi más de 800 partes por millón en una condición prístina, pero fíjense que la degradación de la agricultura, básicamente la extracción y la no reposición de nutrientes, ha hecho que, si bien se ha bajado a niveles más bajos que los iniciales, en algunas regiones todavía no son niveles para responder a la respuesta de la fertilización, pero están empezando a aparecer lugares en donde los niveles de potasio en el suelo están por debajo de los umbrales. Y el más deficiente y el que más nos marca la producción, el límite de la producción, además del nitrógeno, que por la alta demanda que tienen los cultivos y que proviene de materia orgánica, es el fósforo. Fíjense que los niveles de fósforo son por arriba de 20 partes por millón en condiciones prístinas, ¿no? Tenemos estas regiones acá al oeste o al sur que por los materiales originarios que tienen son de bajo contenido de fósforo, pero fíjense que la agriculturización y la continua baja, porque se usan fertilizantes fosfatados, pero a muy bajos niveles,
ha hecho que estemos en niveles entre 10 y 15 partes por millón, que son por ahí los umbrales en donde tenemos respuesta a la fertilización. Estos son otros micronutrientes, como boro, también nos muestra, el boro está muy asociado a la materia orgánica y por ende copia la degradación de la materia orgánica, y este es otro nutriente que está asociado a los minerales de los suelos, que también han tenido una degradación, y estamos viendo respuesta en todos los cultivos de la región pampeana. Esos son nuestros limitantes nutricionales, pero además de estas limitantes nutricionales, tenemos otras limitantes en el suelo que pueden llegar a limitar la producción en nuestra región. Una de ellas, y que es muy típica de la región pampeana central, es lo que es los suelos con compactaciones antrópicas. Compactaciones antrópicas se da porque son suelos limosos, son muy susceptibles a la compactación, y generalmente, recuerden que acá no nieva, entonces no hay congelamiento del suelo, entonces no hay un proceso de descompactación natural del suelo. Con lo cual se generan estos tipos de horizontes compactados, los sectores más densos, que no tienen porosidad, por lo cual las raíces no pueden penetrar. Fíjense que hay una raíz que no puede penetrar y dobla, una raíz de soja. Entonces, ¿qué pasa? El cultivo no puede adquirir o penetrar a mayores profundidades para poder obtener agua, para poder completar su crecimiento. Esta compactación muchas veces se da por el tránsito en húmedo, o sea, con maquinaria en húmedo, pero a su vez tiene una historia. Generalmente entre los 20 y 25 centímetros se produce la compactación, porque hasta los años 90 se usaba la labranza convencional con arados, era lo principal, forma de labrar el suelo, y esto generaba los pisos de arado que actualmente uno cuando va y va a ver el suelo lo va a seguir encontrando. Entonces esto es importante en toda la región, pero sobre todo en la región central de producción. Y acá vemos una foto más grande mostrando esto. Acá les muestro bien la raíz, cómo no puede penetrar el sector compactado. Fíjense que analizando dos suelos totalmente diferentes, este es un suelo que tenía 36% de horizontes densificados, y fíjense que esta es la velocidad de infiltración, la velocidad con que filtra el agua. O sea, este es el problema que va a pasar. No solamente que las raíces no van a poder pasar, sino el agua de lluvia va a entrar, y cuando llega acá no va a penetrar. Y lo que va a pasar es que se va a acumular y va a empezar a aumentar el drenaje superficial. Fíjense que la infiltración, la velocidad de 16 milímetros por hora. Cuando vamos a un suelo que tiene una mejor estructura y hay menor presencia de compactaciones, fíjense que los sectores densos van en menor proporción. Fíjense que cuando no hay sector denso, las raíces pueden pasar, y fíjense que en este perfil teníamos un 11% de sectores con densificaciones, sectores con alguna limitante antrópica por compactación, y la velocidad de infiltración era más del doble. Fíjense que lo que uno esperaría es este tipo de cultivo. Fíjense que las raíces pueden llegar hasta los 2 metros de profundidad. Es importante destacar cómo es la profundidad, hasta los 20, 30 centímetros, donde tenemos la mayor biomasa de raíces en relación, y lo que tenemos hasta los 2 metros son pequeñas raíces que son importantes para lo que es la absorción de agua a profundidad, ¿no? Y esto es lo que nos determina que un cultivo pueda sostenerse con el agua que esté almacenada en el suelo. Fíjense, esta es una raíz de soja que también no puede penetrar, y se dobla, y va a tener menor disponibilidad de recursos. Fíjense cómo es la distribución de raíces. Este es un suelo compactado, es raíces de soja, un suelo compactado. Fíjense, lo que está en verde sería la presencia de alguna raíz en el perfil. Este es un suelo que no ha sido compactado con una huella de vehículo que está pasando en húmedo, y fíjense que pasan más raíces. Fíjense cuando hablamos de un trigo compactado y un trigo no compactado, por ahí el trigo, fíjense que tiene mayor capacidad por el tipo de raíz de poder entrar en sectores compactados, pero siempre en el sector no compactado las raíces son mayores. Lo mismo pasa con el maíz. Lo que sí estamos seguros y tenemos probado que comparando para los sectores compactados, tanto trigo como maíz son más capaces de poder llegar a penetrar esos sectores en relación a la soja, que tiene una raíz pivotante, o que no tiene la capacidad de poder, o de tener esa cabellera y de poder colonizar un poco más el perfil que esté compactado. Entonces, esto nos da pie a decir que una de las herramientas que tenemos para
suplir lo que es la compactación de los suelos, o sea, para poder combatir este problema, es la rotación de cultivos con cultivos gramíneos. Y las raíces están más distribuidas. Otro problema que podemos tener, y que es natural y que es muy típico de lo que es el sudeste y oeste de Buenos Aires, es la presencia de horizontes petrocálcicos. Fíjense, es la horizonte de Tosca, que le llamamos nosotros, y son presencia de capas de carbonato de calcio, en el cual las raíces no pueden llegar a penetrar por debajo. La profundidad de esto es lo que determina muchas veces la producción, y va a ir variando, puede estar en diferentes profundidades, de 30 hasta 1 metro puede estar esta tosca. Pero es importante, o sea, si hay una limitante hídrica, deja de 1 año, el cultivo no va a tener una exploración radical como se debiera, ¿no? Fíjense que lo que estamos acá, y para que vean, esto es para el cultivo de soja, son investigadores del Tabalcarce que mostraron, fíjense, lo que está puesto es la profundidad que está el suelo y el rendimiento. Entonces, fíjense que en la medida que aumenta la profundidad del suelo, mayor es el rendimiento que puede obtener el cultivo. O sea, si un cultivo está con 40 centímetros, está limitado casi totalmente en el rendimiento. Otro problema que tenemos en nuestra zona es lo que es la presencia de napas freáticas. Napas son superficies de agua, no son acuíferos, sino lo que son agua que se acumula en horizontes en el suelo, y estas son fluctuantes, pueden subir y bajar de acuerdo a la disponibilidad de lluvias, ¿no? Entonces, uno diría que esta presencia de napas puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo si está a cierta profundidad, pero puede ser negativo si se eleva mucho, produciendo la inundación de los lotes. Fíjense, este es un trabajo interesante para maíz, para trigo, para soja. Lo que está puesto en el eje X acá es la profundidad de la napa, ¿no? Vamos a ver soja, por ejemplo, y acá está el rendimiento. Un conjunto de lotes lo que nos mostró fue que entre 1 y 2, cuando la napa está por debajo de 1,5 metros hasta los 2 metros y medio, se maximiza el rendimiento, o sea, el cultivo está con una disponibilidad hídrica. Evidentemente, en la medida que la napa va más abajo en el suelo, va a tener una menor producción, porque está más limitado por agua, y cuando está por encima de ese 1,5 metros, también vamos a tener un tipo de limitación, porque se está inundando, el cultivo no tiene suficiente cantidad de oxígeno para poder producir, y vamos a tener una limitante en la producción. Ocurre esa profundidad óptima, es muy parecida en lo que es soja, trigo y maíz. Bueno, este punto son lo que hemos descrito, cuáles son las limitantes, cuáles son las posibilidades de producción, cómo ha sido la evolución de la producción en Argentina. Y ahora quiero contarles un poco cómo es el manejo que realizamos. Y nosotros, cuando hablamos de manejo de nuestros cultivos, siempre manejamos y tenemos que tener ciertos límites para saber en dónde estamos. Entonces vamos a tener un rendimiento que es el rendimiento máximo alcanzable que podemos tener en cada ambiente, que va a estar determinado básicamente por la capacidad que tenga de radiación, que es la fotosíntesis que puede ser el cultivo, las temperaturas y la genética van a determinar ese potencial. O sea, si no tengo limitantes de ningún factor, agua o nutrientes, es lo máximo que puedo llegar a tener, por ejemplo, para una época de siembra determinada. Evidentemente, como nosotros hacemos cultivos, hacemos un solo cultivo, una sola especie, va a estar alcanzada por un montón de adversidades bióticas, la presencia de malezas, enfermedades de insectos, o hasta contaminantes si quieren, y estos son los que llamamos factores reductores. O sea, nosotros definimos el potencial con la radiación, la temperatura, el fenotipo y la captura de dióxido de carbono, y los factores reductores son los que nos están diciendo que si no controlamos estos factores bióticos, vamos a tener la producción. Suponiendo que controlamos, porque tenemos herramientas para controlar estos factores bióticos, herbicidas, insecticidas, supongamos, o fungicidas, o algún otro tipo de manejo, nosotros tenemos que el rendimiento factible que podemos llegar a tener va a estar determinado por cómo maneje el agua y los nutrientes, ¿no? Esto es lo que llamamos los factores limitantes, que son los que yo tengo que caracterizar en cada zona, en cada lote, en cada región, para saber cuáles son los limitantes que tenemos. Acá les muestro rápidamente un estudio para saber cuál era la diferencia, nosotros lo que llamamos acá, la diferencia entre lo que se puede lograr en el campo, lo que puede lograr un productor, y el máximo que puede lograr en condiciones de secano. Se puede lograr con algún modelo que nos esté simulando cuál es el máximo que se puede lograr, es lo que se llama la brecha de producción, es lo que yo tendría que estar aumentando. Los estudios a nivel global te están diciendo que cuando estas brechas de producción son menores al 20%, es bastante difícil hacer una medida de manejo para poder superarla. Entre un 20 y un 15%, estamos casi en el techo de la producción que tenemos. Entonces hubo un estudio que se realizó en Argentina, que perteneció
a la red a una red mundial sobre estudios de brechas de rendimiento, y se hizo para trigo, maíz y soja. Y lo que vemos acá son para diferentes regiones, nos fijemos en el mapa de la derecha, son diferentes regiones productores de trigo, por ejemplo, y promediando todas estas regiones vemos que el rendimiento máximo, acá decimos IW porque es el rendimiento máximo que podemos tener con la disponibilidad hídrica que se tiene, era de 5 toneladas, el rendimiento promedio con la tecnología del productor era de 3, o sea que el gap o la brecha era de 2 toneladas, o sea que estamos en el 60% del rendimiento máximo. Yo les decía que cuando llegamos al 80, o sea que nos queda un 20 de brecha, estamos casi llegando al límite, entonces vemos que tenemos una brecha que es muy factible de ser mejorada. Uno puede pensar en la fertilización, la mejora de la fertilización como uno de los factores. Y lo otro interesante, que es lo que está acá entre paréntesis, es que esa brecha es diferente en diferentes regiones porque en cada región se maneja el trigo diferente. Si de vuelta vemos el mapita a la derecha, esto es soja, y acá la brecha es más menor, o sea, solo en base a este estudio se logró que en promedio estamos en el 70% del rendimiento máximo, o sea, estamos más cerca del rendimiento que máximo se puede lograr, o sea, la tecnología de soja en Argentina es bastante buena, y cuando hablamos de maíz parecido al trigo, esa brecha es casi un 40%, es un 60% del rendimiento máximo. Pero siempre ten en cuenta que estas brechas son locales, depende de cada región y de cada dato en particular. Pero esto nos da una idea de que, aún para los cultivos que tenemos, aún con las tecnologías que estamos manejando en promedio, tenemos un espacio para mejorar a través del manejo y tal vez de la mejor elección de los genotipos. Entonces, para lograr reducir esa brecha, y haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, nosotros para producir tenemos que capturar radiación, dióxido de carbono, y ver cómo nos está regulando la disponibilidad de agua y nutrientes para lograr la mejor combinación. ¿Cómo se maneja? O sea, ¿cómo manejo radiación? ¿Cómo manejo nutrientes? ¿Cómo manejo la disponibilidad de agua? Y tenemos varias estrategias de manejo, que es lo que nosotros llamamos manejo. Nosotros, a través de la fecha de siembra podemos modificar lo que es la oferta de radiación, podemos modificar las temperaturas que estén influyendo, a través de la estructura del cultivo, o sea, manejando densidad y espaciamientos entre surcos, podemos también ver la velocidad con que captura una radiación, el genotipo va a estar influyendo, también vamos a estar afectando lo que es el consumo de nutrientes, evidentemente la fertilización, la inoculación en el caso de las leguminosas, o el uso de cultivo cobertura nos va a afectar los nutrientes y el agua. Y si bien puse riego acá como el factor que podemos estar manejando el agua, también todo lo que es el manejo del sistema para acumular agua a través del uso de antecesores o rotaciones de cultivo es importante. Todo esto me modifica lo que es la oferta de los recursos. ¿Para qué esto? Rápidamente, no vamos a tener tiempo para dar una clase de producción vegetal, pero básicamente para contarles que en los manejos que se realizan en Argentina de los cultivos, y yo le voy a poner específicamente lo que es maíz, trigo y soja, se realizan para ubicar lo que se llaman los periodos críticos de determinación en los momentos en que las ofertas del recurso más limitante está disponible. Entonces, en soja, el periodo crítico que hacemos como son cultivo de granos es el periodo de determinación del el periodo de determinación del número de granos por unidad de superficie, que entra desde cuando empieza la primera flor R1 hasta acabado R6, el estado reproductivo. En ese periodo es donde se define tanto el número de nudos, que crecen los frutos, las vainas, y se define el número de frutos. Este es el periodo crítico y acá no le tiene que faltar recursos, nutrientes, agua o ningún estrés en ese momento. El maíz es mucho menos flexible y generalmente ese periodo crítico ocurre cuando 20 días antes y 20 días entre 20 días antes y 20 días después de que ocurre la floración es cuando el cultivo está creciendo a las mayores tasas y no necesita, cualquier estrés o limitación puede reducir el rendimiento porque bajamos el número de granos. En el caso del trigo, el periodo crítico ocurre unos 15 a 20 días antes de que ocurra la floración, hasta unos 10 días, llegando a la madurez fisiológica, que es donde el cultivo tampoco tiene que tener una limitante. Generalmente, lo que te define los estados reproductivos, mantener los estados reproductivos de los cultivos con una alta tasa de crecimiento, que implica más nutrientes y más agua, es hacia donde apunta el manejo de los cultivos. Y básicamente la principal herramienta de manejo que nosotros usamos acá para poder maximizar o optimizar el número de granos es la fecha de siembra. Entonces, fíjense que si nosotros tomamos un ciclo desde abril a abril, o sea, un año entero,
nosotros tenemos varias, la soja puede tener varias opciones. La soja puede estar, y esto es un problema grande en Argentina porque se siembra sola, un solo cultivo, fíjense, le llamamos soja de primera, en inglés es single crop, en inglés, y fíjense que es un cultivo que ocupa 4 meses y medio solamente, y la mayor parte del periodo este campo está sin ningún cultivo, está expuesto a todo lo que son las inclemencias, erosión, etc., pérdidas de diferentes tipos de pérdidas. Entonces, ese cultivo de soja tiene que tener rotación o meter dobles cultivos, poner dobles cultivos. Dobles cultivos tenemos la posibilidad de hacerlo, sobre todo en la medida que haya una buena disponibilidad hídrica que ocurre en la región pampeana, y fíjense los tiempos de ocupación que ocurriría si nosotros metemos un ciclo de un trigo ciclo largo, si ponemos un trigo ciclo corto. Otro cultivo, una cebada que se siembra un poquito parecido al trigo, se puede cosechar después y te permite a vos sembrar un poquito más temprano la soja. En algunas regiones, lo que es el norte de Buenos Aires, se siembra arveja, pero fíjense que al sembrar arveja también ocupamos menos el suelo. O existen lo que estamos probando y está haciendo tecnologías bastante probadas en Argentina, es usar el cultivo de cobertura, cultivos de servicio, en el cual sembramos un cultivo para poder sembrar la soja desde noviembre en adelante, pero evitar tener el suelo desnudo, susceptible a pérdidas de suelo, pérdidas de nutrientes, etcétera, y cubriendo. Estos cultivos de coberturas pueden ser gramíneas, estamos probando leguminosas para poder realizarlo, pero sería la posibilidad de hacer un manejo más sustentable de lo que es el cultivo de soja. Haciendo la misma foto, pues hay cuáles son las siembras, ya para que se den una idea. La siembra de soja, de primera es para optimizar el potencial de rendimiento. Acá podemos irnos desde fines de octubre hasta las primeras semanas de el potencial de rendimiento, pero la soja de primera se extiende hasta principios de diciembre. Lo que son sojas de segunda o sojas de doble cultivo, las siembras empiezan generalmente a fines de noviembre y diciembre, para poder, que serían las fechas de siembra. Generalmente, como vemos con las heladas son en abril, las cosechas son en esa época. Si hacemos el maíz, tenemos dos épocas de siembra del maíz. Tenemos lo que llamamos maíz temprano. El maíz temprano se siembra en septiembre o octubre y se cosecha en febrero-marzo. Fíjense que, si bien puede ocupar un mes más que el caso de la soja, dependiendo de lo que estemos decidiendo como cultivo, también este tipo de cultivo solo nos está dejando un periodo de barbecho sin cultivo muy grande que puede afectar lo que es la pérdida de suelo. La segunda opción que existe es el maíz tardío. De vuelta, es para colocar esos periodos críticos para un verano cuando no falte agua. Y fíjense que la siembra de ese maíz ocurre a finales de diciembre, cerca de lo que es Navidad, y transcurre durante todo el verano, el otoño, y fíjense que si bien el cultivo en mayo está terminado, porque ya tengo a su madurez fisiológica, en condiciones prácticas se está cosechando en junio, julio o hasta agosto. O sea, pasa casi todo un año. Y una opción de menor riesgo. O sea, este maíz temprano tiene más riesgo de producción porque puede llegar a fallar algún año en la disponibilidad de lluvia en el periodo crítico. El maíz tardío en general es una opción de menor riesgo. Sin embargo, el maíz también puede ser sembrado como doble cultivo y podemos tener diferentes opciones, trigo-maíz, y este es un desafío interesante porque estamos sembrando dos gramíneas y el nitrógeno pasa a ser un factor importante, cebada-maíz, arveja-maíz, que es una gramínea, y hasta también cultivo de cobertura. Y fíjense que cada una de estas opciones nos está dando diferentes coberturas de suelo, lo que lo hace más sustentable en la medida que cubrimos más el suelo según la disponibilidad de recursos. La disponibilidad, entonces, básicamente lo que les quería mostrar era que la brecha está por agua, la disponibilidad hídrica, o sea, que tengamos o no, va a estar básicamente determinado por cuánto llueve, la probabilidad de precipitaciones, va a estar determinado por la demanda atmosférica, o sea, la evapotranspiración, que nos va a estar determinando cuánto va a ser la demanda de agua que tenga un cultivo. Pero no solamente la lluvia, porque generalmente uno dice, y depende si llueve o no llueve, va a tener. Es importante también considerar que la brecha esta que nosotros tenemos que cerrar y que puede estar limitada por el agua, tenemos que tener en cuenta la profundidad del suelo, porque el suelo acumula agua. Yo les decía que los suelos en la región central pueden tener acumular hasta 300 milímetros de agua, en los 2 metros de profundidad. Entonces, generalmente uno tendría que calcular y estimar no solamente la lluvia, sino también la profundidad y la cantidad de agua que tiene almacenada. Eso tiene que ver con la exploración de las raíces. Si tenemos compactación, estas raíces no van a explorar lo suficiente, y la presencia de napa. Todo esto nos hace un juego de las variaciones que podemos llegar a tener en lo que es
el rendimiento potencial y el rendimiento de agua. Si le pongo como ejemplo acá, soja para 2 fechas de siembra, lo que está acá, la primera columna siempre es el rendimiento potencial, el segundo el rendimiento cuando está limitado por agua, y evidentemente hay mayor variabilidad cuando tenemos alguna limitante de agua, estos son promedios de casi 40 años de simulaciones, que cuando estamos sin limitantes de agua. Pero fíjense que estos van variando de acuerdo a la zona, porque cada zona son diferentes suelos con diferentes capacidades de almacenamiento. Eso con respecto al agua. Nosotros también dijimos una brecha porque tenemos mayor o menor disponibilidad de agua, también tenemos una brecha porque tenemos mayor o menor disponibilidad de nutrientes. Esa brecha nutricional va a estar dada por la fertilidad que tengamos en cada lote de producción. El potencial de rendimiento, que nos va a decir cuánto va a demandar, en la medida que más aumenta el rendimiento, mayor va a ser la demanda de los nutrientes del cultivo. Y también el aporte de los microorganismos simbiontes. Muchas veces no se lo tiene en cuenta, y cuando uno piensa en la brecha nutricional piensa en fertilizantes, pero pensemos también que en leguminosa el nitrógeno es provisto por la fijación biológica de nitrógeno. Nosotros tenemos soja, y en soja es importantísimo el aporte que tenga esta fuente de nitrógeno. Entonces, fíjense que si queremos ver esa brecha nutricional, fíjense que estos son promedios de 4 años de rotaciones maíz, soja, trigo, soja, o sea, de ver la rotación general, y veíamos con diferentes tratamientos de fertilización. Lo que está en blanco, esta es la producción acumulada de todos los de cuatro maíces, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo sin fertilización, fíjense que la adición de fósforo, azufre, como el nutriente que nos está limitando a nosotros, y evidentemente nitrógeno, fíjense que el nitrógeno es el que marca la diferencia en las gramíneas, en maíz y en trigo, produce una producción, o sea, al cabo de los años tenemos una mayor producción por haber nutrido mejor el cultivo. Siempre que tengamos niveles deficientes de los nutrientes. Acá tenía entre 11 y 15 partes por millón los lotes, y esto nos permitió a nosotros poder aumentar la producción. Fíjense que cuando hablamos de nitrógeno, el nitrógeno es el que más depende del potencial de rendimiento. Solo que acá obtuvimos una red de ensayos, contamos casi más de 1000 datos, en los cuales vemos la respuesta. Lo que está puesto acá y usamos como método de diagnóstico es medir hasta 60 centímetros de profundidad la cantidad de nitrato, transformarlo en kilos de nitrógeno y ver cuántos fertilizantes tendría que aplicar. Y ahí, acá en este dato, lo que nosotros hicimos fue dividirlo en 5 grupos de acuerdo al potencial de rendimiento. Entonces, nosotros vemos que si el potencial de rendimiento llega hasta los 6.500 kilos, nuestro umbral de respuesta son 130 kilos. Si nuestra población, si el potencial de rendimiento de un ambiente es de casi 9.000 kilos, yo tendré que llegar a un umbral de 176, sumando lo que tengo a la siembra más los fertilizantes. O sea que si yo cuantifiqué 50 kilos de nitrógeno a la siembra, 60 centímetros como nitrato, yo tendré que estar aplicando 120 unidades de nitrógeno. Y así, en la medida que aumenta el potencial de rendimiento, va aumentando la dosis de nitrógeno y el umbral, llegando a casi 300 kilos con potenciales de rendimiento de casi 14 toneladas de maíz. Esto es importante, ¿por qué? Porque para nosotros, para definir la dosis de nitrógeno en la región productora de maíz de Argentina, definimos no solamente con cuánto partimos, sino cuál es el potencial de rendimiento, que es un indicador de la demanda. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Acordémonos que el nitrógeno viene de materia orgánica. En el caso de soja, el nitrógeno no se fertiliza la soja con nitrógeno, porque inhibe lo que es la fijación biológica. Fíjense que lo que estamos viendo acá es la relación que hay entre el rendimiento y el nitrógeno que viene de la fijación biológica. En la medida que aumenta el rendimiento, la fijación biológica aumenta, el derivado, y explica fuertemente, pero fíjense que evidentemente que va a depender del porcentaje. Fíjense que cuando el cultivo de soja fija menos del 44%, la relación no es muy fuerte, y a medida que va aumentando el grupo de hasta 72 y más del 32% del nitrógeno de la fijación biológica, explica básicamente el rendimiento. Y generalmente lo que tenemos es, mientras mejor sea la condición de crecimiento, mayor va a ser la cantidad de nitrógeno que va a derivar de la fijación biológica. En Argentina hicimos una cuantificación de cuánto podría ser, hicimos un relevamiento de casi 80 casos, y vimos que en promedio el cultivo de soja aporta entre un 58 y casi un 60%, o sea, casi el 60% del nitrógeno que va a tener el cultivo de soja absorbido
va a ser directo de la fijación biológica. Tengamos en cuenta que la soja requiere casi 80 kilos de nitrógeno para producir una tonelada. Un cultivo contiene casi 37-40% de proteína, tiene alta demanda de nitrógeno. Siempre yo hago la analogía que un maíz tiene 4 veces menos de demanda. Para producir una tonelada necesita entre 20 y 21 kilos de nitrógeno. O sea que la fijación biológica es central para poder sostener la demanda del nitrógeno del cultivo. Y lo otro importante es que en región pampeana central, que es lo que llamamos acá, que era la que tenía la mayor reproducción, de 800 kilos en promedio, ese porcentaje era de un 60%. Cuando vimos la región norte con un potencial de rendimiento menor, bajaba el aporte de la fijación biológica. Cuando vimos la región sur, que es bastante limitante para lo que es la producción de soja, menor rendimiento, menor aporte de la fijación. O sea, es importantísimo esta fuente de nitrógeno para el cultivo de soja. Fíjense, si no, este es un ensayo, decimos, tiene un ensayo viejo porque generalmente es raro encontrar lotes sin historia sojera en Argentina, pero fíjense que el testigo, y acá está inoculado con la bacteria, con el Rhizobium, que es específico de hay una relación específica, de una bacteria específica para cada leguminosa. En este caso, inocular incrementó en 20% el rendimiento del cultivo, y fíjense que ese 20% también fue logrado con 400 unidades de nitrógeno. O sea, lo que acá está relevando es que si nosotros fertilizamos con nitrógeno, no estamos aumentando la disponibilidad, sino que estamos reemplazando el nitrógeno de la fijación, porque tiene una relación negativa con lo que está aportando a través de la fijación biológica. Esto pasa en un lote sin historia sojera, en donde nosotros no tenemos muchos años de soja y de muchos años que la bacteria esté dando vuelta por el suelo. Lo que sí pasa es que cuando nosotros analizamos lotes con historia sojera, esos incrementos son mucho menores. Fíjense que una forma de verlo es a través de esta curva, rendimiento sin inocular, rendimiento con inoculante. La línea continua es la relación 1 a 1, o sea que si fuera igual todos los puntos tendrían que ir por esta línea. Y lo que vemos es que en la medida que aumenta el potencial de rendimiento, hay un leve incremento en la pendiente de esta curva, que nos está dando casi un 5% de incremento. O sea, la inoculación en lotes con historia sojera no tiene el mismo impacto que cuando tiene un lote sin historia sojera, pero nos asegura la nutrición nitrogenada del cultivo. El fósforo, acá una foto para que vea cuáles son cómo puede ser un cultivo con limitante de fósforo. Sin fósforo, básicamente una limitación en el crecimiento. Generalmente lo que usamos nosotros en nuestra región para diagnosticar lo que es la disponibilidad de nitrógeno es umbrales, medimos a 20 centímetros la cantidad de un indicador de fósforo, que es el fósforo Bray, y generalmente vimos tanto que para maíz como para soja, cuando ese umbral está por debajo de 11, 12 partes por millón, el cultivo tiene una altísima probabilidad de poder responder a la fertilización. Por lo cual, usamos eso como herramienta de diagnóstico. Otro de los nutrientes que nosotros nos estuvo limitando la producción en los últimos años, se ha tratado de mejorar y se ha mejorado, es lo que es la fertilización con azufre. Fíjense, esta fue una soja sembrada sobre un trigo, ¿no? Este es el testigo, sin que no tiene ningún nutriente. Este era un cultivo en el cual se había aplicado solamente el nitrógeno, necesario para la producción de trigo, pero sin aplicar azufre, y mantenemos la misma eficiencia. Fíjense que acá en este pusimos nitrógeno y fósforo, y no pusimos azufre, y seguimos viendo esa deficiencia. Entonces la diferencia que hay entre esto y esto nos estaría dando lo que es la respuesta a azufre. La respuesta a azufre ha sido importante, se ha corregido, en soja ha sido más impactante, que como ven en las fotos. Fíjense que en una red de ensayo que realizamos en el INTA, obtuvimos respuesta entre 300 y casi 800 kilos por incrementar la disponibilidad de azufre. O sea que es otro nutriente que tenemos en cuenta en nuestro diagnóstico de la fertilidad. Generalmente, nosotros veíamos que apuntó esto un análisis multivariado, no me interesa el análisis, pero lo que vimos, pusimos un montón de características del suelo para saber qué era lo que caracterizaba un suelo que respondía o no respondía a la fertilización con azufre, y vimos que en los puntos rojos acá son sitios que respondieron fuertemente al azufre, y tenía que ver con el porcentaje de materia orgánica, con los años de agricultura sin fertilización, y la historia estructural, que tiene que ver con un parámetro físico de la fertilidad del suelo. Y el otro nutriente que también nos está limitando es el zinc, y acá también usamos umbrales, como en el caso de fósforo, a 20 centímetros, que es una publicación que la pueden en Soil Science Society of America. Hicimos una red de ensayos, y podemos ver que ese umbral aproximadamente de azufre, cuando estamos entre 1 y 1,1
partes por millón, por debajo de eso seguramente tendremos que corregir. Un micronutriente tiene otra estrategia, no podemos aplicarlo de la misma cantidad, porque las demandas de nutrientes, de los micronutrientes son en gramos por hectáreas, entonces usan algún tipo de fertilizante químico o fertilizantes foliares. Toda esta producción, todas estas limitantes, la tenemos que ver dentro de un marco de lo que es intensificación sustentable. Entonces levantamos un poco la mirada y no miramos el cultivo, sino que miramos lo que es el sistema de producción, y tenemos que nosotros pensar que si vamos a producir cualquiera de estos cultivos, vamos a incrementar la producción del sistema, ¿no? Pero tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos, la radiación, el agua, los nutrientes y los insumos que estemos aplicando. Tenemos que tratar de hacer esa producción manteniendo los recursos naturales, evitar la contaminación, manejar las adversidades de la mejor manera, mantener la biodiversidad, a darle valor agregado a la producción y desarrollar las comunidades. Todo esto lo que son conceptos que están dentro del concepto de intensificación sustentable, y es lo que nosotros apuntamos desde acá de Argentina para poder mejorar los sistemas de producción, con las recomendaciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, la soja puede estar sola, es un monocultivo, y nosotros podemos decir que acá estamos haciendo soja y maíz, pero fíjense que tenemos un montón de periodos sin cultivo, lo que llamamos barbecho, y acá tenemos un cultivo por año, o sea, aún cuando incluyamos el maíz, si no estamos rotando, pues tenemos un cultivo por año. Nosotros podemos intensificar y poner más cultivos, porque el recurso nos permite, tenemos agua suficiente. Podemos hacer dobles cultivos, fíjense acá trigo, soja, pues nos queda un periodo, y acá tenemos un índice de intensificación de 1,5. Entonces vamos fijando que los cultivos no hay que pensarlos por sí solos, sino ver cómo están encadenados y ver cómo vamos a ver los efectos que tienen sobre la producción. O podemos tener cultivos de cobertura que nos estén cubriendo el suelo, podemos tener dobles cultivos más intensivos, y podemos estar ocupando esta intensificación que nos dice 2 cultivos por año. Todas las 3 opciones son diferentes opciones de intensificación que la vamos a hacer en función del recurso que tengamos, y que todo nos va a favorecer mantener el suelo cubierto, que es lo que por ahí nosotros queremos para poder mantenerlo con vida que sea fértil. Este tipo de planteos de intensificación en la Argentina se dan en diferentes tipos de sistemas, desde agrícolas puros, mixtos, agroecológicos, de producción orgánica, o se plantean. ¿Y por qué se plantea esto de cubrir el suelo? ¿Y por qué? Porque lo que se ha producido en Argentina hasta los años 90 es un proceso de degradación de los suelos muy fuerte. Básicamente, en Argentina los suelos se trabajaban fuertemente con laboreo, o sea, lo que es el uso de arados, ¿no? Esto lo que hace básicamente es quemar la materia orgánica, o sea, disminuir los niveles de materia orgánica, es uno de los factores que disminuyó la materia orgánica, pero a su vez, al refinar demasiado el suelo, produce este tipo de problemas. Esto es erosión hídrica, que es muy típico en las regiones de Pampeana, sobre todo porque son suelos planos, nosotros con pequeñas pendientes que permiten producir estas microcuencas de erosión. Podemos tener la erosión hidráulica, fíjense cómo se levanta el viento acá y levanta el suelo por estar desnudo, por no estar protegido. O tenemos efectos como el planchado del suelo, o sea, una lluvia después de que está arado el suelo, que hace que después tengamos que pasar otra maquinaria. Y bueno, entonces la solución que en Argentina hemos encontrado, y por unas cuestiones edafoclimáticas lo podemos realizar, es la incorporación de la siembra directa. Fíjense que la siembra directa es la forma de implantar los cultivos sin mover los rastrojos, o sea, los residuos. Fíjense la foto. Fíjense la evolución en superficie. Solo tenemos casi 35 millones hasta el 2018-19 de hectáreas en siembra directa, o sea, se siembra sin mover el suelo. Fíjense que representa casi el 90-95% de la superficie total de los cultivos agrícolas. Fíjense acá algunas fotos que son interesantes ver cómo se implantan los cultivos. Y acá lo que está a la izquierda, por ejemplo, un sistema con labranza. Fíjense la cantidad de pasadas, esto ha sido sembrado, fíjense el refinamiento que tiene la tierra. Lo que está a la derecha es un sistema con siembra directa, donde dejamos los rastrojos. ¿Qué pasa? Este sistema va a tener más humedad siempre, porque estos rastrojos hacen que la evaporación disminuya, y el pisoteo va a ser menor, porque porque va a tener algún tipo de retención los rastrojos. Cubrimos el suelo, beneficiamos la materia orgánica, hacemos una mayor cobertura, lo cual va a disminuir la erosión. Para eso, en la Argentina se han pasado de estos sistemas de siembra clásicos, ¿no? O convencionales, a estos sistemas más sofisticados, en los cuales tenemos un desarrollo de maquinarias
muy importante para poder favorecer la siembra directa, porque la siembra directa hay que hacerlo con cierta maquinaria, es más importante el uso de fertilizantes, porque al no mover el suelo, disminuimos un poco lo que son los procesos de mineralización, que también favorecen la captura de carbono. Y estas son las siembras que logramos nosotros cuando hacemos siembra directa. Fíjense, se mantienen los rastrojos en superficie, esta es una soja sembrada sobre un rastrojo de maíz, esta es una soja de segunda sembrada sobre un trigo, es un doble cultivo. Fíjense acá un maíz sembrado sobre rastrojo de trigo, y también otro maíz en la misma situación. Fíjense también algunos ensayos, fíjense estos sembrados son un barbecho, fíjense que pasó todo un año sin cobertura, fíjense la poca cantidad de residuos que tenemos, pero fíjense cuando sembramos arveja, un cultivo de invierno que tiene poco aporte de biomasa, pero ya tenemos algún aporte que nos está cubriendo, pero fíjense qué diferente es cuando sembramos un trigo, un maíz sembrado en un trigo, donde tenemos un aporte, y esto va a evitar todos los procesos de degradación del suelo. O si no queremos hacerlo sobre trigo, por cuestiones de costos, podemos hacerlo sobre un cultivo de cobertura. Entonces la vicia es un cultivo de cobertura que se seca y se siembra encima. Estos son todos los factores que han beneficiado a la agricultura argentina. Yo le diría que lo malo fue que la siembra directa se usó para hacer monocultivo de soja. O sea, lo que nosotros hablamos cuando hablamos de intensificación sustentable es realizar los cultivos y tratando de ocupar con cultivo la mayor parte del año según el recurso que nos limita. Y varios indicadores muestran las ventajas de la siembra directa en los sistemas de producción en este marco de intensificación sustentable. Fíjense, estos ensayos de Manfredi son promedio de casi 20 años de ensayo. Lo que está acá es labranza reducida, es una labranza con cinceles. Esto es hoja-soja, y todo en siembra directa. Hay un incremento en el rendimiento después de 20 años en promedio. Y fíjense que si nosotros vemos el rendimiento del maíz, con siembra directa también se encuentra algún incremento. Este es con un cultivo de cobertura, que bueno, el cultivo de cobertura por ahí hay que manejarlo de forma diferente. Y fíjense, uno de los factores más importantes que hay es el agua inicial, o sea, el tener la cobertura del rastrojo evita que pasa que al estar el rastrojo el agua de lluvia permanece más tiempo y puede infiltrarse más lentamente, no escurre rápidamente. Cuando nosotros tenemos un sistema con labranza, lo que pasa básicamente, cae el agua de lluvia, la gota impacta, tapa los poros, se empieza a escurrir, tenemos una gran pérdida. Fíjense que una forma de medirlo es a través del agua útil inicial en el siembra, y fíjense que en siembra directa siempre tenemos mayores contenidos de agua útil que cuando tenemos labranzas. O sea, que ya partimos de una situación en la cual tenemos una mayor disponibilidad hídrica y empezamos a jugar mejor con el cultivo. También lo que ha beneficiado esto de asegurarnos la disponibilidad hídrica es el de asegurarnos las fechas de siembra. Muchas veces pasaba que cuando era la fecha óptima de siembra para maximizar la producción, llovía, se planchaba, había que arar de vuelta, y esto hacía que de vuelta demorábamos la siembra de los cultivos en la fecha óptima y no obtuviéramos los rendimientos que queríamos. Fíjense que la herramienta fundamental de la siembra directa es la rotación de cultivo. Tengo un ensayo en pergamino mostrándonos diferentes rotaciones de cultivo. Fíjense, acá hay un maíz sembrado en un trigo, acá hay un maíz sembrado sobre soja. Este ensayo nos mostró, por ejemplo, lo que está puesto acá en el eje es el índice de intensificación, o sea que hay pocos cultivos en el año, que hay más cultivos en el año. Este es el stock de carbono, cuánta materia orgánica tenemos en el suelo. Y evidentemente, después de casi 30 años en que se midió esto, en la medida que nosotros ponemos más cultivos, cubrimos más el suelo, tenemos más materia orgánica, vamos a incrementar el stock de nitrógeno del suelo. Y ese stock de nitrógeno se incrementa, ya sea con labranza o con siembra directa, pero con siembra directa siempre es mayor. Fíjense, y el efecto es mayor en la medida que nosotros tenemos más intensificación. Y ese mismo efecto se ve con el nitrógeno, que es otro nutriente que queremos acumular en el suelo. O sea, en un marco, si tenemos el agua suficiente, tenemos recursos suficientes, si nosotros intensificar en el sentido de poner más cultivo en el año, no el poner más insumos, porque eso es importante tener en cuenta, cuando hablamos de intensificación, hablamos de hacer un uso más intenso del suelo y poner más raíces en el suelo que nos estén aportando para la materia orgánica, tenemos estos efectos. En siembra directa, al no moverse, hay una mayor captura del nitrógeno. Fíjense que, de vuelta, esto es un monocultivo de soja, la cantidad de residuos que nos deja, y esto, fíjense, los residuos que nos da el cultivo de maíz. Fíjense, un trigo plantado sobre residuo de maíz, y fíjense los residuos del trigo. O sea, hay una diferencia y es importante tener en cuenta. Entonces, la siembra directa con rotación es un complemento fundamental. Fíjense, si queremos ver los efectos en el rendimiento, esto es resultado promedio de 5 años, rendimiento
soja, un monocultivo de soja, contra rotación en el cual las sojas incluye el maíz o el sorgo, que es otra gramínea que usamos en menor proporción, pues se puede usar. Sí, en promedio de 5 años se obtuvieron incrementos en el rendimiento con respecto al monocultivo. Y si queremos ver el efecto de poner sobre las compactaciones, fíjense, esto es un perfil, es la profundidad del suelo, este es un perfil de resistencia, la curva roja es el monocultivo de soja, y fíjense que todos tienen la misma resistencia, la penetración es más duro, pero fíjense que la curva roja nos está mostrando un monocultivo, y fíjense que por debajo de los 20 centímetros es más compacto, o el cultivo, se acuerdan que hay otras raíces, como podían llegar a estar, no, le va a costar estar. Mientras que cuando ponemos un cultivo de cobertura gramínea o lo rotamos, esas compactaciones se ven atenuadas. Y para ver esta historia de la frecuencia de soja con respecto a los stocks de carbono, vemos que el stock de carbono, la cantidad que acumulamos, para dos suelos diferentes, van en la medida que tenemos más soja en la secuencia, o sea que tenemos menos gramíneas, si quieren llamarlo, o menos diversidad, va disminuyendo. Esto para que tengamos cuál es la adopción de siembra directa. Entonces, en Argentina, estos son de la campaña 2018-19, fíjense que la adopción de siembra directa es casi de más del 90% en todo el país, con algunas variaciones locales. Fíjense que el uso de gramíneas en la rotación estamos al medio, esto es un número que tenemos que mejorar bastante. Y esto es algo que estamos empezando a ver, qué porcentaje de cultivo de cobertura, estos cultivos de servicios, estos cultivos de invierno que no cosechamos, y bueno, está por detrás, es una tecnología que estamos poniendo a poco, tiene un costo adicional, y me parece que desde el punto de vista de la sustentabilidad es algo que va a irse incrementando en la medida. Y sobre todo porque también nos favorece en la región nuestra el control de malezas. O sea, el hecho de tener barritos desnudos muchas veces hace que aparezcan malezas que no son deseadas. Entonces, las consideraciones finales, ya vimos cómo era la producción, para mantener esta producción que tenemos rápidamente, que vimos bien resumido. Creemos que tenemos la visión de sistema es importante, tenemos que ver las rotaciones de cultivo, la secuencia, la nutrición integral de los mismos, cómo se incorpora la genética y cómo se complementa con la tecnología, el control integrado de las adversidades es importante para mantener esta sustentabilidad, y es importante en todo esto de incorporar la siembra directa la maquinaria que nos acompañe para hacer unas buenas implantaciones y una buena gestión del sistema. Y tengamos en cuenta que la siembra directa es parte, o las tecnologías de siembra directa, no solamente incluye tecnología de insumos, porque solo aplicamos algún insumo, pero aplicamos un fertilizante, un insecticida, sino también que es importante que el concepto es de tecnología de procesos. O sea, tenemos que pensar en el sistema, tenemos que pensar en las rotaciones que hacemos, qué cultivo ponemos, si ponemos cultivo de cobertura, nos hace pensar un poquito más allá del cultivo en sí. No tenemos que pensar en la producción de cultivos en particular, sino en la producción del sistema de producción. Bueno, fue un pantallazo muy grande, muy rápido, que yo espero que haya preguntas, yo creo que para generar inquietudes y poder compararnos con los sistemas de producción que tienen en su país, que es interesante la comparación y ver cómo las posibilidades de mejoras entre ambos países. Desde ya, muchas gracias, y les dejo los contactos que tenemos y para poder hacer los intercambios. Yo me despido y nos vemos en el intercambio de preguntas cuando corresponda. Muchas gracias.